Uruguay es caro, lo dice la gente, lo confirman los estudios y lo reconoce el propio gobierno. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nuestro país es caro? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer desde la política pública para que deje de serlo? El Ministerio de Economía tiene varias líneas de trabajo en esa materia. Una de ellas, el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida. Un texto de 240 artículos que ingresó al Senado hace 15 días y que el ministro Gabriel Odone define como una modesta pero importante reforma del Estado, la primera de este tipo desde 1995. El punto de partida es que el Estado es parte del problema, que los trámites largos, los registros caros, los monopolios de hecho en la importación y una comisión de defensa de la competencia sin músculo terminan pegando a los consumidores en los precios. La oposición recibió esta iniciativa con simpatía, el sector empresarial también. Algunos economistas dicen que es un primer paso en la dirección correcta, otros advierten que los costos más pesados, la energía, la logística por ejemplo, quedaron afuera. En los próximos minutos en la entrevista central les proponemos un primer abordaje de este largo proyecto. Para eso estamos con la economista Isabela Antonaccio, directora nacional de inversiones en el Ministerio de Economía y Finanzas. Isabela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Emiliano, por la invitación, un placer estar con ustedes. Vamos primero a la pregunta obvia o la más elemental de todas. ¿Por qué era necesario encarar este tipo de cambios que se incluyen en este proyecto? Bueno, tú mismo un poco lo explicabas al inicio, en la introducción que hacías. Efectivamente, nosotros tenemos esa visión compartida de que Uruguay tiene aún bastante espacio de mejora en lo que tiene que ver con mejorar su competitividad y ser un poco más costo eficiente, digamos, no solo pensándolo desde el punto de vista del sector productivo, del clima de negocio, sino también para las personas, ¿no?, que viven en este país. Entonces, ahí partiendo de la base de que nosotros entendíamos que, bueno, que a nivel de macroeconomía, ¿no?, tenemos unas características que nos reconocen, ¿no?, como un país bastante estable y con cuestiones, digamos, que ya se han zanjado a lo largo de varias décadas, digamos, que entendemos que tenemos una estabilidad macroeconómica, que Uruguay en ese sentido está bastante avanzado y que el debe, ¿no?, lo que teníamos más como pendiente, estaba a nivel de reformas a nivel más microeconómico. Y bueno, justamente fue un poco que nace así este proyecto, decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros empezar a trazar una agenda de reformas microeconómicas? Esto inicia el año 2025, el año pasado, con una primer serie de anuncios que se hacen en el mes de junio, en el cual básicamente hacíamos especial foco en lo que eran acciones asociadas al comercio exterior, algunas también asociadas a la inversión, pero principalmente al comercio exterior. Muchas de ellas fueron anunciadas a través de decretos, resoluciones administrativas, otras están reflejadas en lo que fue la ley de presupuesto, aprobada en el mes de diciembre del año pasado. Y este año, inicio de este año, hicimos nuevamente como una nueva apuesta, es decir, bueno, efectivamente habían cuestiones que eran más de corte legal, de norma, y entendíamos, bueno, que nos debíamos un poco avanzar en ese proceso, que básicamente inicia con una consulta pública, que hacemos primero un trabajo largo con distintos agentes de la economía, con cámaras y asociaciones empresariales, con el sector de los trabajadores, con centros de estudios y de investigación que un poco habían avanzado, con asesores de inversión, consultoras, estudios que asesoran a empresas, con la parte del sector público, o sea, con los propios reguladores que están del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue que un poco y a la sociedad en su conjunto, porque fue una consulta pública que estuvo, digamos, a disposición. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuántos de esos aportes terminaron en el texto? ¿Cuánto ustedes recibieron que no tenían pensado, que no estaba en el arranque de este trabajo? A ver, había varias cosas que ya las habíamos, ya las conocíamos porque las habíamos empezado a tratar en el año anterior, en el 2025, pero sí es verdad que tuvimos bastante aspectos que eran novedosos para nosotros, algunos que surgen del sector privado, pero muchos que surgieron también de las propias contrapartes públicas. Por ejemplo, si pensamos en muchas de las reformas que forman parte de la ley y que provienen, por ejemplo, de la iniciativa del Banco Central, ahí hay cuestiones bastante innovadoras que, si bien las habíamos ido conversando, no habíamos llegado a tener ese proceso de bajarlas a tierra y efectivamente decir, bueno, ¿cómo encaminamos esto? Capaz que después nos detenemos en alguna de ellas. Entonces,
Entonces, efectivamente, recibimos muchas más propuestas de las que hoy forman parte de la ley. Ajá. ¿Por qué? Porque varias de las propuestas que recibimos, algunas por un lado no eran de corte legal, o sea, no se resolvían a través de una ley, sino que básicamente lo que tenían era algo que se podía resolver a través de un decreto o una resolución administrativa. Y después otras de las propuestas que recibimos adrede quedaron afuera, porque también fue algo que tú indicaste al principio, fue una definición política que nosotros tomamos de esta ley, justamente focalizarla en determinados aspectos y en determinados temas. Y hubo aspectos que nosotros especialmente dejamos por fuera. No porque nosotros consideremos que no son importantes para los costos y para la competitividad de nuestro país. Tú bien lo dijiste, energía, logística, y también podemos hablar de lo que es costos laborales asociados a lo que es el mercado laboral del Uruguay y su funcionamiento. Estos tres temas tienen una economía política que es bastante delicada. Nosotros, en ese sentido, lo que dijimos es vamos a darnos un tiempo prudente para trabajarlos, digamos, de otra manera a partir del segundo semestre, digamos, de este año. Y bueno, y esa es un poco nuestra intención. O sea, adrede quedan por fuera, no por creer que no son relevantes, sino porque entendíamos que era importante esta ley focalizarla específicamente en estos temas que quedaron, estos 4 capítulos que quedó focalizada la ley. Los 4 capítulos son agilización de trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia, innovación y aceleración de la inversión. Es muy difícil en esta entrevista abarcar la mayoría de los puntos incluidos, vamos a tener que hacer una selección. Propongo que nos detengamos al comienzo unos minutos en el capítulo 1, el Perfecto. de agilización de trámites. Ahí hay medidas que hasta son elementales, ¿no? Sí. Por ejemplo, registro único de apoderados y representantes. Sí. Las empresas registrarán sus representantes solo una vez y el Estado está obligado a usar esa información evitando pedirla en cada oficina. Es bastante sorprendente que recién ahora se adopte un cambio como este, ¿no? Sí, puede ser evidente, pero la realidad es que no existe una base ni un sistema centralizado en el Estado que en este caso nuclee todos los registros, digamos, de apoderados y representantes de empresas. No existe. Y está como bien. Pasa en este caso... Eso podía entenderse hace, 40 años, pero de la era digital en adelante... Pero no se ha hecho, no se ha construido, y nos pareció efectivamente que era un mecanismo novedoso, porque primero apuntás a un sistema centralizado de que todos los agentes del Estado que requieren esta documentación consultan ahí. De hecho, lo trabajamos incluso en muchas de estas medidas que tienen algún componente fuerte de digitalización. Trabajamos mucho con la GESIC como aliada, porque es un poco también la que nos va a ayudar a encaminar este tipo de procesos que tienen que ver con la digitalización. Pero sí, efectivamente entendemos que era una cuestión que por ahí es como muy evidente pensarla, pero que no está construida y no está desarrollada en Uruguay. ¿Algún otro ejemplo que a usted le parezca importante acá en este momento resaltar? A ver, en este caso, no sé si es como ejemplo, pero me parece que lo más relevante del capítulo primero, que es el de agilización de trámites, es esto de los principios en los cuales nos paramos, ¿no? Es la ley mandata al Estado uruguayo a trabajar con determinados principios y con determinados estándares. Nosotros ahí, como país, un poco también estamos dando un paso hacia adelante en el sentido de decir, bueno, la adopción desde el Estado, desde la administración, de buenas prácticas que son reconocidas internacionalmente, que muchos de los convenios a los que hemos adherido en alguna forma lo sugieren, ¿no? Y muchas organizaciones a nivel internacional entienden también que son buenas prácticas, está como bastante validado. Entonces es bueno también, por este lado es como pensar también la significancia que tiene la reforma, porque a la administración, al Estado, manteniendo la rigurosidad que tiene que tener, ¿no? Por el lado de la regulación y el control, pero sí adoptando nuevas prácticas, y es como cierta modernización en este sentido del Estado, que tiene que ver, ¿no?, con estos principios que van por el lado, bueno, de los silencios positivos, ¿no? De tener como Aclaremos el concepto. Claro, ahí lo que tiene que ver es en aquellos casos donde no hay no hay una alta exposición a cuestiones que puedan tener como una probabilidad alta de algún problema sanitario o algún problema ambiental complejo, digamos, no hay una alta exposición al riesgo, que tú, de pasado determinado tiempo, desde la administración, se dé por aprobado un proceso en el cual la administración no se expidió.
básicamente es eso, lo que se le llama por el silencio positivo. O sea, que no sean trámites eternos. Que no sean trámites eternos, exactamente. Que si se demora en contestar la administración, hay una fecha, hay un tope por el cual se aprueba. En el que lo que ocurre es la aprobación automática. Lo que ocurre es la aprobación automática. Y también eso de decir, bueno, quien está del otro lado, que es también tener todo el marco normativo, para que quien está del otro lado, que es el representante de la empresa, en este caso, por ejemplo, pensemos que está haciendo un proceso, que también lo que se llama la declaración jurada, que básicamente es un mecanismo por el cual, bueno, quien firma eso está siendo responsable. Entonces también creer en esa declaración jurada, que al final del día es una persona que técnicamente se responsabiliza por el proceso que está haciendo. Entonces, apelar ese tipo de principios que tienen que ver con las declaraciones juradas, con los silencios positivos, con los tipos de comunicaciones que se tienen también, ¿no?, entre administración y administrado. ¿En qué sentido? Y bueno, en el sentido de que sean comunicaciones estandarizadas, con determinada transparencia, que justamente vos te asegurás la comunicación, o sea, asegurás la comunicación que diste desde el Estado a la empresa. Y no entendí, a ver. Claro, es la forma en que uno transmite, digamos, el mensaje, por ejemplo, cuando uno le da una vista ante un proceso o ante un trámite al administrado. Básicamente es eso. Hay como estándares que básicamente regulan la comunicación, y lo mismo desde el lado de la empresa. Cómo la empresa comunica, digamos, determinadas acciones que va a hacer en el marco de ese proceso. ¿Qué más? ¿Qué más? En este rubro, el de agilización de trámites. Bien, en este rubro de agilización de trámites, el otro punto que me parece que es bastante importante de resaltar es, por otro lado, lo que tiene que ver con la coherencia regulatoria. Eso está marcado en el artículo 9, que tiene que ver, bueno, capaz que suena como muy... como muy técnico. Como muy técnico, pero déjenme explicarlo. Es el requerimiento que el Estado debe justificar cada vez que vaya a hacer un cambio regulatorio. El motivo, hay como una exposición de motivos que te justifica de por qué tú querés hacer esa regulación y qué impacto tiene esa regulación técnicamente. Es eso. Pensemos un poco más, no regular por regular, sino que efectivamente tenga su justificación, no solo técnica, sino de las implicancias que esa regulación va a tener para el Estado y para los administrados. O sea, haber traducido, podría decirse que el proyecto establece un mecanismo para que algunas cosas, varias de estas cosas que ahora se está tratando de corregir, no vuelvan a pasar. Exacto. Un mecanismo de autocontrol, de autocontrol y también de hacer como, de obligar a la administración a hacer un proceso de pienso, ¿no? Un proceso de análisis de por qué se está regulando. O sea, y qué implicancias tiene técnicamente lo que yo estoy regulando y qué efectos va a tener sobre a quien regula o el sector que regula. De nuevo, puede parecer elemental. Puede parecer elemental, pero no lo tenemos. Hay una tendencia tradicional a acumular, ¿no? Sí. Y acumular una capa arriba de la otra. Exacto. Y a que un área del gobierno vele por su propia circunscripción y tome decisiones allí sin pensar en otras, etcétera. Y bueno, y después el otro punto que tenemos, que es el programa, básicamente, que lo que hace es trabajar en la implementación, que eso va a estar dentro del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, que el programa básicamente lo que va a hacer es trabajar para que efectivamente todas estas cosas sucedan y todos estos principios comiencen a reglamentarse en los distintos ámbitos del Estado. Esa es una parte fundamental. Exactamente. Porque una cosa es lo que dice la ley, suponiendo que la ley se apruebe tal cual ustedes le están mandando. Otra cosa es después qué pasa en la práctica, ¿no? Y para nosotros, Emiliano, a ver, este proyecto de ley, si bien obviamente surge inicialmente por todas estas medidas que es desde el Ministerio de Economía tenemos como fuerte preocupación, es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Economía lo coordinó, pero trabajó de manera conjunta en equipo con distintos ministerios sectoriales que tenían también especial interés en que esta ley prosperara. O sea, hay efectivamente atrás de esta ley una intención importante de esta administración, de este gobierno, de que efectivamente este proyecto se apruebe, y no solo que se apruebe, sino que podamos ver sus resultados en el corto plazo. Por eso nuestra intención era, de alguna manera, mostrar el ánimo también en este capítulo primero de la intención de la reglamentación de los distintos artículos de la ley, y sobre todo estos principios, porque al final del día, todos quienes hacemos trámites en el Estado
personas, empresas, utilizamos el Estado. Entonces, queremos todos que tenga un buen funcionamiento. ¿Ustedes admiten que varias de las disposiciones son un poco amplias? Sí. ¿Son un poco vagas o corren el riesgo de no ser suficientemente claras, digamos? Creo que son suficientemente claras para el orden normativo que tiene, que es una ley. Sí. Esto es una ley. Ajá. Y nosotros, a nivel de los decretos, vamos a bajar a los tecnicismos y vamos a bajar justamente a tierra. Ese es el espíritu. Uh-huh. El espíritu de la ley está en cada uno de los capítulos y luego cada una de las reglamentaciones tendrá la bajada a tierra específicamente para el sector, la agencia, el organismo del Estado que se trate. Haber hecho una ley demasiado específica o demasiado detallada podría habernos hecho también correr el riesgo de que nos quedaran o cosas por fuera o cosas que no quisiéramos o cosas que luego a nivel de reglamentación no pudiéramos implementar, que tal vez fueran aplicables para un organismo pero no para la realidad de otro. Estamos con la economista Isabela Antonacho, estamos dándole una mirada al proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida. Hay que saltar, hay que tocar acá y allá, no hay forma de hacer la recorrida completa. Le propongo, por ejemplo, ir a facilitación de comercio exterior. Allí se crea el autodespacho aduanero. Importadores y exportadores podrán registrarse ante la Dirección Nacional de Aduanas para realizar sus propias declaraciones aduaneras. Esto tiene que ver con una discusión que se dio el año pasado, una iniciativa que después no anduvo en el Parlamento. A ver, fue desglosada. Sí. Fue una iniciativa que fue parte de la ley de presupuesto y que en la discusión parlamentaria fue desglosada y que luego incluso tuvo implicancias, ¿no? Porque bueno, el ministro esto lo soslayó en varias ocasiones, un poco bueno como del caso paradigmático que habíamos tenido. Ustedes estaban tocando la vaca sagrada de los despachantes de aduana. Exactamente, así se percibió, pero creo que fue de esas cuestiones que pasan en la política y que termina siendo al final un resultado positivo. ¿Por qué? Porque nosotros en primer lugar logramos llegar a tener un espacio de trabajo con la Asociación de Despachantes de Aduana, con la Dirección Nacional de Aduana, con referentes del sector privado que hacen operaciones de comercio exterior, o sea, empresas que serían usuarias o asociaciones empresariales que son usuarias, no sé, pensemos la Unión de Exportadores o ciertas asociaciones que efectivamente el despacho aduanero para ellos es bastante importante. Y bueno, y logramos llegar a un acuerdo y a una solución que entendemos que incluso es mejor que la que originalmente estaba en la ley de presupuesto, porque bueno, genera esta solución del autodespacho aduanero. ¿No es que ganó el lobby de los despachantes? No, entendemos que no. A ver, expliquemos cómo funciona el mecanismo que se está proponiendo. El mecanismo que se está proponiendo es que permite que empresas puedan hacer justamente su autodespacho. ¿Qué es lo que se le condiciona, digamos, para que la empresa pueda hacer su autodespacho? O sea, que pueda hacer el trámite sin un despachante. Sin un despachante. A ver. Exactamente. Primero, ¿cuál es la mejora en relación a la anterior? La anterior propuesta en la ley de presupuesto estaba acotada a operaciones de determinado monto. Ahora nosotros eso lo eliminamos, o sea, el autodespacho aduanero puede aplicar para operaciones de cualquier monto, de cualquier valor. Y el segundo punto es, el autodespacho aduanero es quién lo puede hacer. Entonces ahí lo que nosotros llegamos básicamente porque la persona que hace el despachante de aduana actualmente y quien pudiera hacer el autodespacho aduanero tiene que tener cierta responsabilidad en la operación de comercio exterior que está haciendo frente a la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces ahí lo que le exigimos es que sea una persona que tenga la idoneidad suficiente en el proceso de comercio exterior o formación porque la tuvo, o idoneidad en el sentido de que hace ya muchos años que hace ese tipo de tareas, por ejemplo, en una empresa. O sea, la empresa tiene que tener un responsable. Sí. Idóneo. Ahí está. Técnicamente idóneo. Acreditado, que tenga formación acreditada en comercio exterior. Sí. En esas condiciones va a poder hacer el trámite por sí misma por la sí empresa. Misma, exactamente. Asumiendo la responsabilidad del caso. Asumiendo la responsabilidad, la persona que hace el trámite por la empresa. Ahora, de todos modos, ¿esto implica un recorte de la actividad de los despachantes o no? Ellos no lo ven así, en el sentido de que ellos entienden que como despachantes de aduanas, o sea, las empresas y las personas que se dedican a esto, aportan un valor que va más allá de simplemente el autodespacho
y entienden que el mercado los valora de esa manera y que estaría, aún así, teniendo esta opción del autodespacho aduanero, dispuesto, digamos, a pagar por sus servicios. Ellos entienden que dan un valor mayor que simplemente el asociado al autodespacho, y es verdad, hay obviamente empresas que se dedican a esto y personas que se dedican a esto que efectivamente prestan además otro tipo de servicios asociados y conexos a lo que es el autodespacho aduanero. Ya retomamos enseguida la entrevista con la economista Isabela Antonacho, directora nacional de inversiones en el Ministerio de Economía y Finanzas. El ministro Gabriel Odone la define como una modesta pero importante reforma del Estado. Se llama Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. Tiene 240 artículos repartidos en 4 capítulos. Menos trámites, más facilidades para exportar e importar, una comisión de defensa de la competencia más potente y un conjunto de herramientas para facilitar la inversión y la innovación. Va a ser una discusión relevante de los próximos meses en el Parlamento, está en el Senado. Bueno, hoy estamos empezando a conocer su alcance. Nos acompaña la economista Isabela Antonacho, directora nacional de inversiones en el Ministerio de Economía y Finanzas. Estaba mirando de reojo los mensajes de los oyentes, Isabela. Por ejemplo, veo este de Fernanda, que dice: qué suerte que alguien empieza a hacer algo con estos temas. Siempre me pareció increíble que un país tan avanzado en temas informáticos manejara todo tan burocráticamente lleno de papeles y moviendo lo mismo por diferentes oficinas. Bienvenido el cambio. Imagino que será lento, pero alguien tenía que arrancar. ¿Va a ser lento esto? Esperemos que no. Después, otro oyente dice: muy interesante, pero sería importante no canalizar todos los trámites por web, al menos que no sea exclusivo, porque muchas veces se complica para personas que son mayores o extranjeros. ¿Qué dice con esa cara B de la mirada? No, a ver, en el caso de extranjeros, creo que efectivamente que sea web es al revés, es práctico, digamos, que puedas hacer cosas a través de la web. Creo también sí, obviamente, que hay personas que les cuesta más el acceso a la tecnología y demás. Sí, es verdad que en este caso para ese tipo de personas podría llegar a ser una barrera la digitalización, digamos, pero creo que es un poco también hacia dónde va. Y cada vez hay más herramientas y elementos para que todos estemos más digitalizados, ¿no? Sigamos. Vamos a otro capítulo. Bien. En cuanto al impulso a la competencia, un cambio importante que incluye el proyecto es la reforma de la Comisión de Defensa de la Competencia. Deja de ser de una oficina dentro del Ministerio, pasa a ser un servicio descentralizado, con más autonomía. Aclaro para los oyentes, esto es casi un proyecto dentro del proyecto, sí. Es casi una ley dentro de la ley. Tiene 46, más de 40. 46 artículos estaba repasando. 46 artículos. Sí. Pero bueno, avancemos, tratemos de entrarle. En la práctica, a ver, ¿cuál es el cambio? En la práctica es eso, es en primer lugar pasar a ser un servicio, son cambios institucionales que pasan a ser un servicio en primer lugar descentralizado. ¿Por qué? Porque, bueno, todas las buenas prácticas indican que las comisiones de defensa y promoción de la competencia tienen que ser ámbitos técnicamente independientes. Entonces, en primer lugar, ese cambio institucional nos parecía importante realizarlo. Y aquí quiero señalar algo porque me parece que es importante, porque tal vez uno cuando lee el proyecto de ley es algo que es difícil, digamos, o que permee, digamos, la relevancia que puede llegar a tener esta comisión. Pero pensemos que es una comisión que vela por todos los procesos, digamos, que tienen que ver con la competencia. Ahí está, manejemos algún ejemplo. Tiene que ver, por ejemplo, adquisiciones o fusiones de empresas. Y básicamente lo que hace es que ese proceso, por ejemplo, de adquisición de una empresa a otra, lo que no haga es que haya un hecho concentrador, que haya una mayor concentración, por ejemplo, en ese servicio que esta empresa presta. Que haya una mayor concentración lo que hace es que nos expone a nosotros como sociedad a tener prácticas que son anticompetitivas y que podemos llegar a tener precios más altos, por ejemplo, para los consumidores. Entonces, parte que me parece que a veces es difícil transmitirlo, pero es parte también de por qué nosotros priorizamos en esto de hablar de que es una ley de competitividad, pero también es una ley que apunta a la reducción del costo de vida. Y principalmente este capítulo
es donde mayor énfasis hacemos en esto que forma parte del título de la ley, que es la reducción del costo de vida de todas las personas, ¿no?, que vivimos en el Uruguay. Y esta comisión justamente es uno de los ámbitos que debe y debería, ahora entendemos con esta mejor institucionalidad, velar por ello. Por ejemplo, hay nuevas reglas de gobernanza. Hay nuevas reglas de gobernanza. ¿Quiénes van a conducir la comisión? Tenemos, o sea, sigue existiendo la figura de los comisionados como existen hoy, pero lo que hacemos es que reforzamos la parte técnica y generamos una independencia justamente entre lo que vendría a ser la investigación de los casos, es decir, cada uno de los casos que vengan, y por otro lado de cuando se expide, digamos, la comisión. Eso es importante, que sean funciones que estén separadas y trabajen de manera independiente. Se crea un cargo nuevo, el director de investigaciones. Exactamente. El director de investigaciones, ¿qué es? Y básicamente es el quien... Una especie de fiscal, ¿cómo llamarlo? No es un fiscal, es una persona que tiene mucha experiencia en materia de competencia y sobre todo de investigar. Cuando uno investiga en los casos de competencia, lo que tiene que hacer es adentrarse en el sector, entender cuáles son las prácticas de ese sector, cómo se maneja, cuáles son los actores, cómo se hace la conformación de los precios en ese sector, cómo es la cadena de ese sector, cuáles son los costos que están implícitos atrás de los precios que, por ejemplo, ese sector ofrece. Básicamente es eso. Y la función investigativa es importante que sea robusta, pero además que sea independiente después de la otra función, que es la que básicamente es la resolutiva. Tiene que haber una fuerte independencia. Acá yo quisiera destacar algo que al inicio no lo comenté, pero que me parece que es importante. Nosotros, a la hora de realizar este proyecto de ley, no solo consideramos buenas prácticas y estudios que ya se habían hecho en el Uruguay, digamos, de distintos temas, ¿no?, de diversos temas, pero particularmente en este caso, a su vez, con apoyo de organismos multilaterales, trabajamos en consultorías internacionales con expertos en la materia de competencia, justamente para poder tener elementos más sustanciosos de cómo pensar una comisión de promoción y defensa de la competencia más robusta. O sea que ahí tuvimos mucho apoyo técnico, más allá de que obviamente trabajamos con los equipos que conforman la comisión y con gente experta en el país, pero a su vez tuvimos la verdad que estudios y consultorías internacionales muy interesantes, digamos, al respecto. Además de esta mayor autonomía, además de que habrá un director de investigaciones, ¿se puede decir que en general la Comisión de Defensa de la Competencia va a ser más proactiva que hasta ahora? Eso es lo que buscamos. No solo la proactividad... La comisión tal cual existe hoy puede actuar de oficio. Puede actuar de oficio. Pero no es lo que ocurre mayoritariamente, ¿no? No. Tiende más bien a reaccionar. Es reactiva y está, por su conformación hoy institucional y por su gobernanza, está también bastante colapsada. Básicamente, ese es el otro tema, claro, porque hay... No da abasto. Claro, exactamente. Si quiere actuar de oficio, exactamente. No le dan los recursos. Sí, exactamente, es eso. Entonces también es una forma también de fortalecer institucionalmente a la comisión, que nos parecía que es justamente un actor relevante en lo que tiene que ver con costo de vida. Usted hablaba de las consultas que se hicieron con especialistas. Veía en la prensa en estos días a un experto, el profesor Juan Manuel Mercant. Juan Manuel Mercant, sí. Que en general ve de manera positiva todo el proyecto y también este capítulo, pero señalaba un aspecto en particular: el plazo para analizar una fusión o compra de empresas se puede suspender para negociar condiciones, pero no tiene un techo, no hay un plazo máximo. ¿Cómo ven ese llamado de atención? Me parece que es una sugerencia de recibo, el hecho de poder tener plazos máximos para los... O sea, es una buena práctica. Justo ayer estuvimos leyendo el artículo que él elaboró. Nos pareció la verdad que muy bueno y súper interesante. Y bueno, a ver, esto es un proyecto de ley y por supuesto que es perfectible. O sea que es algo que entendemos que probablemente en la discusión parlamentaria se pueda ser parte de uno de los ajustes que podamos llegar a tener. Ahora, en el sistema político, por ejemplo, ¿qué han palpado ustedes con respecto a este capítulo, con respecto a esta transformación de la Comisión de Defensa de la Competencia? A ver, creo que hay bastante unanimad en que tenemos que tener una comisión más robusta. Sí. Ahí no sentimos que haya un ruido, digamos, al respecto.
entendemos que sí, que es como bastante unánime, sobre todo por la relevancia que tiene y por cómo impacta esto luego en esto que te decía, o sea, en el costo de vida de todas las personas, en prácticas anticompetitivas, en que el Estado a veces compre más caro. Creo que es importante tener una comisión robusta. Economista Isabela Antonacho, sigamos acá en esto de la defensa de la competencia, el costo de vida. La medida que más se promociona a los efectos de la baja de precios es la habilitación para que un segundo importador pueda traer el mismo producto sin que se vea obligado a repetir todo el trámite que ya hizo el primero. Expliquemos segundo entonces. O tercero, cuarto, son importadores subsiguientes. Ahí está. Esa, no el segundo, no necesariamente. Todos los que vengan. Todos los que vengan. Esa es un poco la intención. A ver, ¿qué es lo que se desbloquea acá? Acá lo que se desbloquea es que primero es trabajar en algo que es un dato de la realidad, que es la escala que tiene Uruguay, ¿no? El hecho de que Uruguay tenga la escala que tiene de país pequeño hace que para aquellos productos que nosotros nos vemos obligados a importar porque no los producimos localmente, que muchos de ellos son productos que forman parte de nuestra canasta básica de artículos de primera necesidad. Pensemos, ¿no?, en todo lo que es, no sé, artículos de limpieza, de tocador, de higiene. No lo mencionó, pero tenía que aparecer. Pero la pasta de dientes famosa. Adrede no lo mencioné porque podemos hablar de shampoo o podemos hablar bueno, ahora hay más shampoo nacional, pero bueno, no es lo que abunda. Pero bueno, básicamente es la escala que tenemos en Uruguay hace que, si bien el sistema no está pensado para que haya un único importador, básicamente por cuál es la exigencia que se hace desde la administración para quien traiga ese producto y lo tenga que registrar, que lo que se le pide es un prospecto, digamos, que solamente se puede otorgar desde la fábrica, digamos, el fabricante cuando mira, bueno, ¿dónde usted va a comercializar ese producto? Uruguay, bueno, solamente le voy a dar prospecto a una persona, porque por la escala, a una sola empresa, a un solo representante o a un solo distribuidor, porque por la escala no es una escala que pueda llegar a tenernos en el caso Argentina o Brasil o Colombia, que obviamente tienen otras dimensiones y por ende amerita tener más distribuidores que tengan ese prospecto que solo lo otorga la fábrica. Entonces, ese es como primer punto. El prospecto se va a seguir exigiendo, pero nosotros lo que al primer, digamos, registrante, pero nosotros lo que habilitamos es, si ese producto que es idéntico, que tiene los mismos componentes, que además es trazable, porque hoy todos los productos tienen una identificación, lote y demás, que permite que nosotros podamos hacer una trazabilidad perfecta del mismo, que básicamente pueda haber otra persona, 2, 3, 4 importadores subsiguientes, que lo registren haciéndose cargo, o sea, declarando que es exactamente el mismo producto, que es un lote que es trazable, y lo puedan registrar en las mismas, digamos, en las mismas condiciones, digamos, que el primer registrante. La base es parecida a lo que hablábamos hace un rato. La información ya está. La información ya está. Ya la tiene el Estado. La información ya la tiene el Estado, ya sabe que es el mismo producto, ya sabe los componentes que tiene, ya estuvo estudiado, analizado, sabe que es un lote que es trazable, que lo puede seguir eventualmente y que no habría, digamos, inconvenientes, y en el caso de que lo hubiera, se podrían identificar perfectamente esos lotes. Uh-huh. Hasta ahora lo que ocurría con esta parte de los trámites era que lo que había allí era un freno para que otros efectivamente importaran. Y sí, porque yo no te permitía tener otro registrante que no tuviera ese prospecto de fábrica, y yo ahora lo habilito. Lo habilito si vos estás sin tener ese prospecto que solo te da la fábrica, estás asegurando que es exactamente el mismo producto, con las mismas condiciones, con los mismos componentes, y que tal vez tú lo conseguiste y lo compraste en Brasil, por ejemplo. Hay dudas a propósito de cómo va a funcionar esto. Se ha esgrimido, por ejemplo, en algunas de las discusiones de estos días, lo que pasó con la ley de fronteras, ¿no? El año pasado, sí, con un instrumento similar que ha sido poco utilizado. A ver. No es similar el producto, pero es, imagino que están hablando del producto del régimen de importación simplificada. Ahí está. Que básicamente ahí lo que se habilita es la importación
justamente bastante flexible, digamos, sin requerimientos a empresas que estén en la frontera, digamos, la importación. Y la realidad es que... Se usó muy poco. Se usó muy poco. Se destaca eso, 21 veces y solo por dos empresas. Solo dos empresas que están en Río Branco, que claramente se ve que vieron como la modalidad y pudieron implementarlo rápidamente. A ver, nosotros entendemos que no es justamente lo mismo. No es lo mismo, pero ¿se saca alguna conclusión de esa experiencia que no anduvo tan bien o que no produjo los resultados fuertes que se esperaba? A ver, sí, se saca, pero creo que al hecho de que vos, en el régimen de importación simplificada, tú tenés una lista de productos que es taxativa, que no es los mismos productos, digamos, que en este caso estamos tratando de llevar al registro. Creo que es bastante como... No sé si son como modelos comparables, en el sentido de que buscan cosas bastante distintas, digamos. Creo que es un poco por ahí como la gran diferencia que yo veo. O sea, en el caso de Frontera sí tenías una lista de productos, también muchos de ellos asociados a alimentos y demás, e higiene. Pero bueno, también hay una cuestión que es propia de la frontera, que también es muy cultural, de cómo las personas que viven ahí acceden a ese tipo de productos. Yo, si tuviera que hablarte de la ley de frontera, diría, bueno, concentrémonos tal vez en el régimen que creemos que sí tuvo bastante más impacto, que es el que tiene que ver con la devolución de IVA a los consumidores, o que tiene que ver, ¿no?, con el IMESI, digamos, con la devolución del IMESI en la venta de combustibles. Pero ya que estamos y hablando de la ley de fronteras específicamente, ¿se va a corregir algo para que aquel instrumento sea efectivamente más utilizable? Nosotros estamos monitoreando, de hecho hay un equipo de trabajo que la propia ley obliga, que es un observatorio de frontera que está integrado por distintos referentes, tanto de los centros comerciales, de intendentes, dependencias del Estado, distintos ministerios. Estoy pensando, también está la academia que forma parte, y ese observatorio justamente el rol que tiene es poder identificar cómo viene funcionando estas medidas y poder sugerirle al Poder Ejecutivo hacer ciertos cambios. Volviendo a las medidas para bajar precios, incluidas en este proyecto, el proyecto de ley que estamos comentando, está la obligación de que los comercios muestren el precio por unidad, por unidad de medida. Exacto, por unidad de medida. Eso era un proyecto de ley que en su momento había impulsado Gustavo Olmos y que no había llegado a prosperar. Nosotros tomamos el mismo, hicimos algunas ajustes y lo incorporamos a la ley, porque nos parecía que es algo que para quien va a consumir a un establecimiento comercial es una información sumamente útil y que permite comprar de una forma más informada cuando uno va a comprar, por ejemplo, no sé, pensemos, no sé, aceite en litros o alguna bebida que venga en dimensiones inferiores al litro, o pensemos en los rollos de papel higiénico que vienen en distintos paquetes y nunca sabés cuál es exactamente el precio por metro. Entonces, uno ve el precio de este producto y el precio del otro que está al lado. Y a uno tiene más cantidad de metros que el otro tiene más o menos rollos, uno es de 16, otro es de 12, pero llevémoslo al caso, por ejemplo, de los paquetes de papel higiénico. Entonces, ahora, según la ley, según el proyecto de ley, va a estar la obligación de que el precio... por unidad de medida. Claro, además de dar el precio del producto, también se aclare cuál es el precio por unidad de medida. Por ejemplo, el precio por metro en el caso del papel higiénico. El precio por metro en el caso de papel higiénico, o el precio por litro, exactamente. Sí. La Asociación de Supermercados señala que no es justo que la obligación recaiga solo en las grandes superficies, no en el almacén de la esquina. ¿Qué responden en ese sentido? Bueno, a ver, sí, ellos un poco nos transmitieron esta posición. Entendemos que las grandes superficies también tienen mayores facilidades, digamos, para implementar este cambio. Así que bueno, tomamos la sugerencia y demás, pero a priori entendemos que es un buen ámbito por donde comenzar a implementar la medida, sobre todo porque bueno, al final del día es muy efectiva para los consumidores. Probablemente un consumidor que compra en esa modalidad compre mejor informado, sienta que además está prestando un servicio adicional al consumidor, y
los supermercados, las grandes superficies particularmente, tienen todas las facilidades hoy para implementar este tipo de medidas. Es muy común que estos cambios generen resistencias. Pensemos cuando tuvimos la discusión, por ejemplo, de las bolsas plásticas, pensemos cuando tuvimos la discusión de los hexágonos en cada uno de los alimentos, siempre con una resistencia al lado, ¿no?, de quien está desde el lado de la gran superficie o del comercio, un poco reticente a estos cambios, pero bueno, al final del día sabemos que es para justamente apunta a esto, a tener consumidores mejor informados de lo que están comprando. En principio el texto queda así. El texto va a quedar así. Por supuesto que todo esto, Emiliano, tiene que pasar por la discusión parlamentaria y ahí veremos un poco qué ajustes pueden llegar a surgir o qué sugerencias pueden venir. Como decimos, todo es perfectible y bueno, si es para mejorar, buenísimo. Sí. Tengo alguna pregunta después sobre el trámite parlamentario, pero enseguida, en la tercera y última parte, me parece bueno que por lo menos al principio nos detengamos en lo relativo a innovación y aceleración de la inversión. Perfecto. Hay una cantidad de oyentes atentos a esta entrevista. El asunto, por lo visto, interesa. Y entonces hay preguntas, hay observaciones. Por ejemplo, tengo este mensaje de Ariel que, a raíz de lo que hablábamos hace un rato, quiere saber, ¿seguirá habiendo 19 oficinas, una por departamento, para habilitar la venta de un paquete de galletitas o cualquier alimento? Creo que se está refiriendo al RUNAEB, que es el registro único de alimentos y ya hubo un avance en esa dirección. Hubo un avance exactamente en esa dirección, la administración anterior. A ver, ahí hay un tema de competencias. Nosotros constitucionalmente no podemos incorporar nada en la ley que competa a la autonomía de los gobiernos departamentales. Entonces, más allá de eso, sin embargo, lo que sí hicimos fue un buen trabajo, porque trabajamos también con el Congreso de Intendentes. O sea, en esto de trabajar con distintos actores de la sociedad, yo al principio omití mencionarlo, pero me viene muy bien este mensaje del oyente, de Ariel, era. Sí. Porque, bueno, básicamente fue una de las contrapartes con las que trabajamos muy bien y sobre todo decir, bueno, cómo nosotros podemos hacer algún tipo de exposición o expresión, aunque fuese programática, pero que quede sentada la intención, digamos, del Poder Ejecutivo de trabajar en coordinación con el Congreso de Intendentes. Eso quedó establecido, no solo pensando en lo que tiene que ver con una mejora del RUNAEB, básicamente con lo que es la interoperabilidad del RUNAEB, que es que por más que esté la plataforma, vos hagas un solo trámite y que ese trámite que tú haces interopere. O sea, las 19 intendencias interoperen con este trámite. Básicamente es eso. Tú no tengas, por más que sea digital en una sola plataforma, hacer los 19 registros, por ejemplo, del paquete de galletitas. Pero eso es algo que obviamente que no es competencia nuestra, pero sí lo pusimos programáticamente. Y lo otro que pusimos programáticamente, que no me parece para nada menor, y es un punto que es realmente una cuestión, te diría que bastante relevante para lo que tiene que ver con el clima de negocios del Uruguay, que tiene que ver con los permisos de construcción, que también son competencia de los gobiernos departamentales. Entonces, por eso también lo que fue muy programático, pero está para que quede demostrada la intención y sobre todo para que quede reflejado el trabajo que vinimos haciendo desde el Poder Ejecutivo con el Congreso de Intendentes. En el capítulo Innovación y Aceleración de la Inversión se crean los proyectos integrales de innovación e inversión. ¿Qué es esto? A ver, porque están juntando en un solo trámite beneficios de ANI, los de la ley de inversiones, a ver. Esto es así. Pensemos en las empresas más innovadoras o que tratan, ¿no?, de desarrollar innovaciones en nuestro país. Muchas veces tienen que golpear distintas puertas, ¿no? Pueden iniciar. Pensemos inicialmente en la Agencia Nacional de Desarrollo, con algún apoyo más semilla, como PYME. Luego pueden pasar, estando en el circuito, pasar a la ANI, a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, para tener algún proyecto de mayor porte asociado a la investigación. Probablemente también, si logran encaminarse a ser rentables, puedan aplicar a la COMAP, a la Comisión de Aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones, para poder tener, una vez que son rentables, exoneraciones fiscales. Entonces, básicamente, bien el Fondo Industrial del Ministerio de Industria, o sea, son distintas ventanas que hay. Entonces, lo que dijimos es, para este tipo de empresas, cuando son proyectos de innovación, que integralmente puedan ser trabajados de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación con una mirada única, digamos, no que ellos concentren eso, sino de que ellos sean los que acompañen durante todo el ciclo
para dar apoyo en los distintos instrumentos. Eso fue un poco la intención de poder centralizar, digamos, todo lo que son los apoyos a la innovación. Bueno, salto, necesariamente voy a picotear. Se habilitan espacios de prueba para empresas fintech, ¿no? Exacto. Se habilitan los sandboxes. Sandboxes. Supervisados por el Banco Central. A ver, primero hay que aclarar el concepto de sandboxes, pero sobre todo ¿para qué, no? ¿Qué tipo de negocio financiero hoy no puede arrancar en Uruguay por falta de este marco? ¿En qué medida ayudaría esta disposición? Sí, ahí primer punto es, Uruguay ya cuenta con una ley que se reglamentó en esta administración, que es de entornos controlados de prueba. O sea, ya hay una ley a nivel nacional, ya hay un decreto que la reglamenta, que básicamente es lo que habilita ciertos entornos para el desarrollo de nuevas tecnologías o de innovaciones, en el cual uno, en ese entorno, es más laxo a nivel regulatorio. Así funcionan los sandboxes. Uno es laxo, uno permite que se cree, que se testee, que se pruebe, y a nivel regulatorio, uno es laxo, uno habilita, controladamente, pero lo habilita. Eso vale en general. Eso vale en general. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora se lo aplicaría a las finanzas? ¿Por qué ahora se lo aplicó a finanzas? Porque en el trabajo que veníamos haciendo con el Banco Central del Uruguay, que es el regulador, en este caso, del sistema financiero, el Banco Central del Uruguay nos hizo saber y nos observó que hoy la norma que existe a nivel general para un sistema como el sistema financiero, que es tan controlado, no le permitía a ellos generar este tipo de entornos de prueba regulatorio. Por eso justamente controlados. Por eso fue que justamente hicimos uno a medida para todo lo que tiene que ver con el sistema y el desarrollo de servicios financieros. Y entonces, ¿dónde estarían las ventajas? Pensando ahora del lado del consumidor, del lado del ciudadano. En el marco que está ofreciendo el Banco Central, ellos como, digamos, velando por esa regulación, lo que van a permitir es ser más laxos en los distintos servicios, en cómo pueden interoperar, por ejemplo, empresas de servicios financieros con los bancos que hoy tienen información de sus clientes y los consumidores. Justamente es eso, lo que se permite es que vamos a poder tener en este marco de entorno de prueba controlado por el Banco Central, vamos a poder tener, si prosperan este tipo de tecnologías más innovadoras a nivel tecnológico y para todos los consumidores en el sentido de sistemas financieros. Imagínate, no sé. Más innovadoras y más baratas para la persona. Y bueno, la idea es que una vez que estas cuestiones se desarrollen, después yo no te puedo decir si van a ser más baratas, si van a ser asequibles o no, o van a ser soluciones que capaz que en Uruguay no las vamos a ver porque va a ser una startup que venderá una solución a nivel internacional y a nosotros nos llegará luego. O sea, eso no lo sé. El testeo de estas soluciones sí se va a hacer en Uruguay y aquí se probarán. Y la idea es que redunden nuevas soluciones para quienes vivimos acá en Uruguay. A ver, pueden ser nuevos medios de pago, pueden ser, no sé, que vos con tu celular puedas hacer todo, digamos, pensemos en soluciones que hoy ya en otros países funcionan y que en Uruguay todavía no han llegado. Sí, sí. Por ejemplo, la de China, ¿no? Por ejemplo, la de China, el WeChat es un caso, ¿no?, paradigmático, que hacen todo con el WeChat y con el celular. Pero bueno, pensemos también en soluciones que tienen que ver con mejorar lo que son los ahorros de los hogares, o sea, a través de la información que te va diciendo, bueno, de cómo viene tu consumo, de ofrecerte nuevas opciones que a veces uno las ve muy alejadas y que en realidad son soluciones que en otros países están al alcance, digamos, de todos los consumidores. Sigo. Para las MIPYMES se simplifica la escala tributaria. Sí. Se creó un sistema gratuito de facturación, gestión. A ver. Me dijiste dos. ¿De cuál querés que te hable? La primera. Vamos de a poco. La primera es así. Hoy vos tenés las empresas que cuando comienzan, en general, muchas veces tienen por su conformación y por su facturación, sus dimensiones económicas, son de tipo literal E. Esas empresas, una vez que crecen y que aumentan su facturación, pasan a ser, en general, tributar IRAE ficto, que es un salto, digamos, bastante importante en lo que tiene que ver con los impuestos que pagan. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, tratemos de que ese salto, en vez de ser abrupto, sea gradual. Básicamente es eso, es permitirle a la empresa literal E que gradualmente
vaya pasando a ser una empresa que empieza a pagar IRAE ficto, pero justamente que no sea un salto, digamos, discreto, sino más continuo. Eso lo que hace es que promueve que las empresas, sobre todo, sigan preservando su formalidad, porque no tengan incentivos a decir, bueno, facturo menos porque ya voy a saltar y yo voy a tener que pagar más IRAE. O sea, que no busquen ese tipo de mecanismos, sino que justamente sea de manera más gradual y no tan abrupta como es hoy en el sistema. ¿Y lo otro? La creación de un sistema gratuito de facturación y gestión. Exacto. Eso es, de hecho, es uno de los compromisos que se anunciaron en plena campaña electoral en Colonia. Es uno de los compromisos del gobierno, que en realidad lo que hicimos fue ampliarlo. Nosotros estuvimos trabajando con la Agencia Nacional de Desarrollo, que es quien tiene la competencia para poder implementarlo, está trabajando conjuntamente con la Dirección General Impositiva, con la DGI y también con el BPS, que básicamente lo que hacemos es ofrecer a las empresas que sean micro y pequeñas el sistema de facturación electrónica de manera gratuita, pero a su vez se le incorporan otros módulos que tienen que ver con sus procesos de gestión. Por ejemplo, cómo gestiona las compras, cómo gestiona los proveedores, cómo gestiona a sus clientes, ¿no? Que son los CRM famosos. O sea, la idea es que pueda tener un sistema integral de gestión para su empresa. O sea... Y que también sea gratuito. ¿Pero ese sistema se lo suministra el Estado? Exactamente, sí. O sea que va a haber una compra de parte del Estado de un sistema que a su vez se va a ofrecer. O un desarrollo, o se va a trabajar con empresas que ya lo estén desarrollando en Uruguay. O sea, eso es algo que todavía yo no sé cómo lo va a implementar la ANDE con la DGI y BPS, pero va por ahí. Y lo último, así, en el galope hay cambios para zonas francas y parques industriales. Sí. ¿En qué sentido? En el caso de zonas francas, el cambio que estamos incorporando tiene que ver con habilitar para las zonas francas temáticas que están asociadas a actividades recreativas. Estamos incorporando el pernocte. Hoy es algo que no está habilitado en las zonas francas. Entonces, por ejemplo, imagina, Emiliano, una zona franca temática que es turística, que tenga, no sé, un parque de atracciones, o que tengan spa, o que tengan, no sé, imagínate algo así, que pueda también tener el servicio de hotelería y que se habilite el pernocte. Básicamente es eso. Ese es un proyecto que lo trabajamos con el Ministerio de Turismo y también la Cámara de Turismo. De hecho, fue una solicitud de que ellos también les parecía que estaba bueno avanzar en ese sentido, sobre todo para promover más las zonas francas temáticas, que en Uruguay no tenemos ninguna desarrollada. Bueno, a eso iba, ¿no? Estamos discutiendo a propósito de un instrumento, de una posibilidad que todavía no se ha concretado. O sea, la ley lo habilita, las zonas francas temáticas, pero hoy no tenemos ninguna temática recreativa, y una en construcción que es audiovisual. Y lo que me comentabas de los parques industriales, básicamente lo que hacemos es aumentar los beneficios fiscales para los usuarios. Hoy eso está, un usuario que es un usuario que está en un parque industrial, pero que aplica a la ley de promoción de inversiones, tiene un puntaje adicional en su exoneración de IRA. Ese puntaje adicional lo estamos aumentando. Para ir cerrando, Isabela, un par de preguntas generales. Bien. El Ministerio de Economía prometió evaluaciones de impacto sobre cuánto van a bajar los precios y los costos para las empresas a partir de un proyecto de ley como este. ¿Ya están esos trabajos terminados? Nosotros están en construcción, estamos trabajando en ellos. Es importante esto, ¿no? Porque es importante y es difícil. En definitiva, es ver en la práctica para qué va a servir todo esto, ¿no? Es una ley muy grande, muy compleja. Bueno, ¿en qué se va a traducir como ventaja? Es eso que tú dijiste, es una ley muy grande, es muy abarcativa, es compleja. Entonces, básicamente, nosotros cuando vayamos a tener nuestra primera intervención para presentar la ley en la Comisión de Hacienda del Senado, que es donde nos tocaría, digamos, porque es por donde entró la ley, que va efectivamente en paralelo a la discusión de rendición de cuentas, nosotros ya vamos a ir con ciertos con estos estudios realizados lo más avanzados posibles que tenemos. Acá, metodológicamente, lo que nosotros estamos haciendo son estudios de caso. Nosotros estamos viendo justamente casos de empresas que estén afectadas, digamos, por alguno de estos capítulos. Entonces, imagínate un caso de una micro, pequeña y mediana empresa que a su vez está inserta de alguna forma en algún proceso de comercio exterior, ya sea porque importa o porque exporta o porque realiza ambas operaciones, y que a su vez tiene que hacer registros en el Ministerio de Ganadería o en el Ministerio de Salud Pública.
ya ese es un caso perfecto de estudio en el cual nosotros podemos estimar, digamos, qué impacto tiene en los costos de este tipo de empresas. Es una víctima perfecta de la burocracia uruguaya. Sí, exacto. Y bueno, un poco por ahí vamos a, cuando vayamos al Parlamento, a presentar los avances que tenemos. Y desde el lado de la población, porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes hoy se están preguntando, bueno, ¿y yo? Que hago las compras de la semana en el supermercado, ¿qué beneficio voy a tener en el bolsillo? ¿En cuánto tiempo? Bueno, ¿en cuánto tiempo yo no sabría decirte, Emiliano, efectivamente. Lo que sí te puedo decir es, nosotros queremos ver los resultados de esta ley y estamos trabajando para que ello sea a la brevedad. De hecho, estamos proyectando el avance de parte de lo que debería ser la reglamentación de los artículos de la ley, por más que vamos a atravesar la discusión parlamentaria y que probablemente pueda tener sus modificaciones, nosotros tenemos que ir avanzando en ver cómo se van a proyectar los decretos reglamentarios de capítulos que son muy relevantes, digamos. Es importante esa respuesta porque una de mis dudas era, bueno, ¿cuánto tiempo va a llevar todo esto? Porque después que se apruebe la ley viene la reglamentación. Ustedes ya están trabajando en la reglamentación. Y bueno, nosotros en nuestro plan de trabajo ahora en realidad estamos trabajando en la presentación, digamos, ante el Senado, que es como lo que nos compete ahora, y en estas evaluaciones que estamos haciendo de posibles impactos, digamos, de la ley y lo que nosotros esperamos. Pero sí, la idea es poder avanzar en el corto plazo en ir proyectando lo que serían, sobre todo aquellos decretos reglamentarios de los capítulos que entendemos que son más relevantes, que ya te digo, pueden cambiar porque en la discusión parlamentaria puede suceder de que haya ajustes, pero bueno, por lo menos tener las grandes ideas de cómo entendemos que deberían proyectarse. Esa parte de la respuesta tiene que ver con los tiempos, con los plazos. Exactamente. O sea, supongamos que este proyecto se aprueba en este semestre, en el segundo semestre del año. Por lo visto, la reglamentación, los decretos reglamentarios se podrían aprobar a principios del año que viene. Por lo tanto, la ley estaría plenamente aplicable a principios del año que viene. No sé si plenamente. No sé, creo que estás soñando un poco. No sé si plenamente aplicable porque sería. Bueno. Son muchos capítulos y no sé si vamos a llegar con todos al primer semestre del año que viene, pero bueno, nuestras intenciones es poder ver los resultados y queremos que la sociedad los vea. Pero la otra parte de la pregunta era el bolsillo del ciudadano. Sí, en el bolsillo ciudadanos, ahí concretamente. A ver, ahí concretamente hay un capítulo que es muy grande, que es muy difícil, que es el que hablábamos de competencia, que es muy difícil de saber cómo es muy difícil llevarlo como al estudio de caso de cómo esto va a redundar efectivamente en los costos. Debería trasladarse, porque como te comentaba, el rol que tiene la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia es muy relevante para toda la sociedad, no solo para las personas. Muchas veces, cuando te decía cómo compra el Estado, claro, también son prácticas que si no son competitivas vamos a comprar más caro o vamos a, contratar obras públicas más caras o vamos a comprar medicamentos más caros. Pensemos, ¿no?, como grandes rubros que el Estado es como un consumidor importante. Y bueno, y eso es como muy difícil llevarlo como impacta. Sí, lo que te puedo decir es, pensemos en los registrantes subsiguientes. Ahí sí podemos tener como estudios que nos permitan llevar a, cómo es el impacto de esto, cómo se puede trasladar este impacto en los costos del shampoo, la pasta de dientes o demás productos. Eso ya es un poco más sencillo de llevarlo a la práctica. Isabel Antonacho, economista, directora nacional de inversiones en el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación.